Gracias, Armando, por estar aquí para hablar de lo que estuvimos hablando, pero siempre hay insumos nuevos. El último insumo es este encuentro ayer del movimiento al socialismo en torno a Evo Morales, donde se han determinado varios puntos y después salen, por supuesto, los sectores del movimiento al socialismo oficialista, arcista. En medio de esto está metido, por supuesto, el Tribunal Supremo Electoral. El vocal Tawichi ya ha dicho lo suyo. En medio están los actores judiciales, los llamados autoprorrogados. Yo también los voy a llamar autoprorrogados porque es verdad que ya había terminado su tiempo, pero así estamos en medio de una crisis judicial, incertidumbre política, crisis económica. No sabemos qué vamos a hacer con el Tribunal Supremo Electoral. Cuidarlo, dijo Armando la última vez, pero no sé si esto va a agarrar buen rumbo o, como dicen algunos analistas, que esto va a terminar en algo muy incierto, puede ser hasta violento. No estoy aquí para incendiar nada, sino para preguntar, Armando, ¿cómo ve la cosa a estas alturas? Bueno, yo creo que lo primero es que, a ver, creo que es buen momento para serenar primero el análisis. Yo creo que te tomé la palabra hace un rato lo que tú decías. Creo que no es el momento para jugar a pirómanos. Hay demasiados pirómanos sueltos en el campo para que uno más se una a eso. Creo que al contrario, es un momento para tratar de serenamente, tratar de ver cómo está la situación política, tratar de evaluar los problemas del país y ver cómo está evolucionando. Creo que otra vez los actores políticos pueden equivocarse leyendo mal los contextos. Y a partir de eso generar más problemas para el país, ¿ok? Entonces creo que eso es importante. Ahora, ¿dónde estamos? Yo te diría más bien que yo creo que grandes novedades no hay dentro de lo que hemos estado conversando contigo desde hace ya casi medio año. Más bien, yo te diría el dato fuerte de esta coyuntura en este momento es la incapacidad del sistema político de salir del bloqueo en el que él mismo se ha metido desde hace casi ya un año. Y eso es lo que me llama la atención. Estamos incluyendo masistas y no masistas. No, todos. Aquí tú mencionaste bien, este ya es un bloqueo en el que están, por supuesto, protagonistamente el oficialismo y el masismo, pero evidentemente tienes un conjunto de otros factores que están contribuyendo a este bloqueo. El Poder Judicial, el propio Tribunal Electoral, los partidos opositores en la Asamblea. Es decir, sin quitarle, yo creo que hay muchos responsables de este bloqueo, pero evidentemente la mayor responsabilidad la tiene el oficialismo. Por su condición de mayoría. Por su condición de mayoría y porque está gobernando el país, pues. ¿No es cierto? Si finalmente de las otras fuerzas tú esperas responsabilidad, un grado de sensatez, pero sus recursos para impactar en la realidad son menores que los del gobierno y de la fuerza mayoritaria. Entonces, por supuesto, por lo tanto, el gobierno y la fuerza mayoritaria tienen mayor responsabilidad en este bloqueo. Pero vuelvo al punto, para mí el tema central, y es inquietante, te lo voy a decir, es inquietante, es que el sistema político esté demostrando una absoluta incapacidad para romper el bloqueo desde hace casi un año. Y volver más o menos a lo mismo. Entonces, tú decías, el último episodio, la manifestación importante del más... línea Evo, ayer en el Chapare, que acaba en su proclamación, que ya lo proclamaron, dice que al final es bastante previsible lo que iba a salir. Gran novedad, tú me dirás, chocolate por la noticia, no hay mucha novedad. La posición del gobierno frente a eso, tampoco gran novedad. La mancuerna gobierno, prorrogados para con métodos judiciales evitar eso, también tampoco hay mucha novedad. Yo te diría que la única novedad, hay dos grandes novedades, que sí dentro de este escenario de bloqueo político nos están complicando y yo creo que van a ser determinantes en el futuro, son dos. Yo te diría la primera, el intento de Andrónico o el presidente del Senado la anterior semana de desbloquear este proceso con la sesión en el Parlamento. Yo digo, más pero allá. Empujones, fue a empujones. Sí, por eso con digo, intento de fumigar la sala, con cortes de electricidad, sin luz, a empujones. Por eso, pero vengo a eso, pero digo, a ver, yo no voy a entrar aquí en las discusiones legaloides, digamos,
si está bien, no está mal, si la Constitución, la ley no sé, y el decreto no sé qué historia. La verdad que no es mi tema, pero a mí simplemente me llama la atención, por lo menos, la voluntad de un actor político, junto con otros más, que son los opositores, de decir, oye, hagamos algo para cambiar esto. Porque a mí, te digo, lo que a mí me inquieta, me preocupa para el país, es que tanto el gobierno como otros actores están como sentados ahí en medio de semejante bloqueo y nadie hace nada. Todo el mundo hace más o menos lo mismo. Entonces, que un actor intente desbloquear esto, te digo, a empujones, a mí por lo menos me indica que alguien está vivo ahí, digamos, ¿no? Hello, alguien está vivo ahí. Bueno, este señor levantó la mano. No sé si lo resuelve, pero por lo menos daría la impresión que a alguien le preocupa el desmadre del país. Eso ya es algo interesante. Veamos en qué acaba eso. Y además muestra una cosa terrible para el gobierno, lo de la anterior semana. Es la emergencia de una mayoría de 2/3 en la Asamblea, que no es poco. Sí, la gran pregunta democrática ahora es, ¿cómo tú puedes seguir bloqueando un órgano donde hay 2/3 con una mayoría que podremos estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que piensan, pero oye, representa 2/3 de los votos de este país? Ahora, yo no me imaginaba a un bloque evista radical votando junto a Comunidad Ciudadana, a Creemos, es decir, pero esa es la velocidad, nuevo guión, ¿eh? Pero esa es la velocidad del cambio en el que estamos. Ahora, yo te digo, hay diferencias ahí, pero a mí por lo menos me llama la atención, insisto, por lo menos que alguien vive ahí, alguien mueve las patas, ¿no es cierto? Es decir, el resto del mundo está ahí como parado, paralizado porque sus estrategias no funcionan y no hacen nada. Mientras tanto, la incertidumbre se extiende en el país. Ese es el primer tema que te decía. El segundo, y eso ya... Antes del segundo, Armando, publicamos en La Razón un editorial que titulaba El factor Choquehuanca. No sé si fuimos algo injustos en decir que no había un liderazgo asumido por el vicepresidente David Choquehuanca, si tiene los elementos o no. En ese momento planteamos esto, lo pongo sobre la mesa. El factor Choquehuanca pudo haber sido más dinámico, puede todavía tener ese papel de presidente de la Asamblea. No, pudo haber sido y no lo fue, ¿no es cierto? Y yo, en la esperanza y por el bien del país, quisiera que tuviera un rol protagónico y asumiera el liderazgo en el Parlamento. Hasta ahora no hemos visto nada. Y aún más, lo que vemos del vicepresidente Choquehuanca es que sigue en la actitud, como el resto de jerarcas del gobierno, de no resolver los problemas y simplemente dejarlos ahí estancados, pudriéndose. Ahora, yo no sé si eso es estrategia. Ahora, en el oficialismo dicen también que les bloquean los créditos, bueno, que les bloquean la gestión. Pero por eso, a ver, si yo sé que hay un esquema que me está bloqueando, entonces intento solucionarlo. ¿Cuál es la solución? La solución no es pararme y decir estos tienen que pensar mejor o diferente y entonces hacer bien las cosas. No puedes, en política tú vas, conversas, consigues pactos, haces alianzas, reconstituyes una mayoría, buscas un esquema político para funcionar. Pero no puedes tú hacer una actitud en la que digas, no, estos no me quieren, entonces me quedo aquí parado y bueno, y vemos qué pasa con el país. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puedes funcionar un año sin mayoría en el Congreso? ¿Cómo puedes funcionar un año sin que te aprueben un crédito? Es decir, ya estamos llegando a un punto en que esto... Sí, qué malas gentes. Ok, oye, pero ¿tú haces algo? Los brazos de los aparatos judiciales se están metiendo más de la cuenta en la Asamblea Legislativa, en el Tribunal Supremo Electoral, en la política misma. Totalmente. Es decir, a ver, lo que pasa es lo siguiente. La apuesta del gobierno pareciera ser que a partir de una alianza con los autoprorrogados, se supone que puedes gobernar siendo minoritario en el Congreso. Voy a resumir, que al final esa es la realidad. El momento en que el gobierno pierde la mayoría en el Congreso, a algún brillante se le ocurra que tú puedes gobernar con el apoyo de las Cortes. Bueno, 1 año y medio después de esta historia nos damos cuenta de que lo que puedes hacer es bloquear al otro con las Cortes, pero no puedes gobernar. Y ese yo creo que es el drama de la mayor parte de los actores. Sí, los actores tienen estrategias que no funcionan, ya nos damos cuenta que no funcionan, pero persisten. Entonces el gobierno creyó que con la alianza con ciertos operadores judiciales podía desbancar a Evo Morales y neutralizar a la nueva mayoría opositora,
Bueno, lo que ha logrado es bloquearlos, pero no está logrando gobernar el país con eso. Es decir, quiere decir que puedes hacer muchas cosas con esas manipulaciones, menos gobernar el país. Lo que puedes hacer es bloquear al contrario. Pero parecido en el caso de Evo, ¿no es cierto? Es decir, lo mismo, ¿no es cierto? Resisto, sigo aquí. Oye, sí, puedo sobrevivir, pero estoy también ahí y sigo bloqueado. Es decir, y la dificultad de los actores para entender que sus estrategias han llegado a un punto en el que ya no funcionan, es que nos coloca en este escenario. Problemas no se resuelven y que la situación se va degradando, se va pudriendo, porque es como toda cosa. Cuando dejas una cosa en el refrigerador 2 meses, tal vez aguanta. 3, 4, 5, 6, pero estamos 1 año y medio con este quilombo. Entonces, digo, a mí me sorprendería que algo funcione. Si has dejado cosas durante casi 1 año sin solucionar. Ahora hay un tema, una cosa es decir, a mí qué me importa la política, yo vivo mi vida. Otra cosa es decir, caray, además de los problemas en la política, además de los autoprorrogados, del bloqueo en la asamblea, de estos insultos entre masistas, de estas alianzas, de estas acusaciones, yo tengo en mi cotidiano precios, el tomate, la cebolla, el shampoo que incrementan, pero además un transporte pesado que tiene a un dirigente que dice que va a bloquear si no le atiende el presidente, el país se bloquea. Los gremialistas salen, amenazan también. Al frente está la Caja Nacional de Salud, los médicos, van a parar los de la izquierda, los de la derecha, todo el mundo se está preparando y está limando sus dientes y esto hace la tormenta perfecta. Es decir, aquí hay una tormenta política o económica o es realmente la tormenta perfecta política y económica. Es que es perfecta o puede ser perfecta en la medida que no solucionas los problemas. Es decir, a ver, cuando empezó este conflicto político, probablemente uno podía pensar con la referencia a otros conflictos políticos que el país ha tenido, que en la medida que se quede en el ámbito de la lucha partidaria, incluso de los ámbitos institucionales de la política nada más, podía tener efectos menos dañinos. Igual es dañino con la democracia, con muchos aspectos, la representatividad, la legitimidad del poder. Pero ¿cuál es por eso digo, ya te decía, ahí entra el segundo tema, tú acabas de tocar el segundo tema que me parece que es la gran novedad de los últimos 2 meses. Es que el bloqueo político ha impedido y está impidiendo que el país tome el gobierno y el país también tome ciertas decisiones en el tema económico que son urgentes. Por lo tanto, como no podemos tomar ciertas decisiones, lo que pasa es que un problema económico, ya había problemas, hay problemas, en todo gobierno enfrenta problemas económicos, los contextos no son fáciles. Bueno, ¿qué define de que un contexto político económico difícil afecte a la gente mucho, poco, nada? El tipo de gestión que haces de ese problema. Bueno, desde hace 1 año y medio el gobierno no tiene elementos para poder manejar razonablemente los desafíos económicos que tiene el país. ¿Qué es esto de los elementos? ¿A qué estamos apuntando? Bueno, muy concreto, el país se está enfrentando a 2 fenómenos fuertes. Por una parte, evidentemente, un problema en su cuenta externa, es decir, que se resume en pocas palabras de que hay una carestía de dólares, no están entrando suficientes dólares al país como para que podamos funcionar, entre comillas, normalmente. Y es un problema estructural, Claudia, no se va a acabar mañana ni pasado. Por eso pueden bloquear 1 mes y no van a aparecer los dólares. Porque no es un problema de que el presidente se siente y dice, aparezcan los dólares. ¿Es cierto? Sí, por eso es ridículo y hasta patético muchos de estos conflictos. Vas a bloquear para que aparezcan los dólares, pero no van a aparecer los dólares. Puedes bloquear 1 año si quieres. No, esto es un conjunto de políticas que de mediano plazo, de corto plazo. Y no depende únicamente del gobierno. No depende del gobierno únicamente. Depende del contexto y depende de decisiones políticas. El tema de los precios, ¿no es cierto? El gobierno durante por lo menos 2-3 años pudo contener los precios, nos logró en cierto sentido aislar de las presiones de precios globales. ¿Se lo reconocemos como mérito? Pero claro, gobierno? Yo se los reconocí toda la vida. Los 2 primeros años del gobierno fueron bastante interesantes en términos económicos. Después todo se descarriló, en parte por el problema político. Bueno, pero
¿qué pasa? Eso también todos sabemos. Tú contienes los precios en Bolivia, pero los precios afuera han variado, pues. En algún momento tenía que haber algún grado de convergencia. Penetración. Por supuesto, porque es así de simple. Mira, si en todo el mundo están subiendo los precios, tú durante 2 años lo contuviste, bueno, tú tenías que hacer un cierto grado de aterrizaje suave, ¿entiendes? Algo bien azul. Por eso es política económica. Eso es política económica, esos son acuerdos nacionales, eso es una lógica en la que construyas un poder político para poder responder a estos problemas y lograr que sus efectos en la gente sean menos fuertes. Ahora, aquí vengo a mi punto. Por eso yo creo que en gran medida la crisis económica o los problemas económicos que estamos viviendo tienen un origen político. Porque, a ver, ¿cuándo todo esto se empieza a desmadrar? En primer lugar, cuando no puedes tomar ciertas decisiones tan claves como el tema del financiamiento externo. Sí, hay que decirlo. Es una barbaridad que no podamos aprobar créditos externos multilaterales. Son los créditos más baratos en el mercado. Si de algo te tienes que endeudar es de los multilaterales. Entonces, que este país no esté logrando resolver eso es una barbaridad. Y que durante 1 año y medio estés así esperando que me lo aprueben, qué malos, ¿no? Oye, 1 año y medio. Aquí hay responsabilidades del gobierno, pero también de los actores políticos. Pero eso es lo primero que tienes que resolver para gestionar esto. Segundo tema, la política. Si todos los días te estás peleando, no sabemos qué va a pasar en el conflicto en el oficialismo, que eso señala al mercado de la gente expectativa negativa. Entonces, aunque no estemos en crisis, aunque no se haya caído la economía, que eso no es verdad, no se ha caído la economía, la gente siente que el futuro va a ser más difícil. Por lo tanto, si yo sé que el futuro va a ser... La desconfianza es un elemento nocivo en la economía real, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque si yo pienso que el futuro va a ser más incierto, invierto menos. Entonces digo, oye, ¿qué pasará con mis dólares? Mis ahorritos en bolivianos, compro dólares desesperadamente. Compro dólares desesperadamente, aumenta el precio del dólar. Entonces, mira cómo el problema político te contamina cosas como las decisiones clave que tienes que tomar, te genera un ánimo ciudadano y un clima deplorable para las expectativas. Entonces, todo eso te aumenta. Es decir, ya el problema era complejo y te lo hace más difícil todavía para el gobierno. Es casi como una rueda, ¿no? Y ahora, ¿qué es más difícil? Si tú tampoco respondes, entonces la expectativa se sigue deteriorando, es peor. Entonces, yo te digo, creo que esa es la novedad. Y lo que a mí me parece inquietante es que en el último mes ya empieza a notarse, a ver, seamos francos, hasta hace unos 2, 3 meses, y eso mostraba muchas encuestas, y hasta ahora todavía, el impacto de los problemas de dólares y otros, la gente los veía, pero no los veía dramáticamente como los analistas. Entonces, aquí también hay mucha histeria mediática. En los medios están rasgándose las vestiduras. Podemos ser un factor también. Claro, ¿no? Los medios están a punto de inmolarse, ¿no? Y la gente sigue trabajando, ¿ok? Entonces, los medios son altamente histéricos en esto de la crisis, por razones políticas, no nos hagamos tampoco los tontos aquí. ¿Ah? Hay gente a la que le interesa que esta crisis vaya a peor. Bueno, pero yo creo que la gente es más razonable y estaba viendo que había problemas, pero los precios estaban ahí, etc. Ahora, ¿qué es la novedad para mí en el último mes? Que empieza a sentirse ya concretamente los problemas, en cosas concretas. No encuentras algunos medicamentos, las restricciones en el tema del dólar empiezan a ser más grandes, algunos precios de algunos alimentos aumentan, hay presiones de uno y de otro lado, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso va configurando un escenario en el que yo creo, y esa es la gran alerta para el gobierno, el problema económico está empezando a sentirse en la cotidianidad. Por lo tanto, alerta, oye, ¿no? Ese es el primer problema. Segundo problema, un gobierno que está en esta incertidumbre donde más de 1 año, es un gobierno que a esta altura del partido, más allá de lo que quieran hacer, es un gobierno débil. Es percibido como débil. Entonces, si yo percibo a alguien débil, ¿qué hago? Pues, le saco todo lo que puedo, pues. Entonces, gremialistas, transportistas, es decir, tú has visto, a ver, otra vez,
seamos claros con la gente, aquí todos nos estamos contando historias. El bloqueo de las demandas de los transportistas, obvio, sí, dólares, gasolina, sí. Pero el otro, ¿qué? Que saquen a la presidenta de la aduana, que cambien las normas de no sé qué cosas en impuestos. Es decir, cuidado, es otra vez, detrás de grandes demandas que, entre comillas, son más populares, aquí los gremios están defendiendo sus pequeñas peleas e intereses. Pero al ver un gobierno débil, actúan. Entonces, conclusión, si hay una conclusión en esto, yo creo que si no encuentra el gobierno una manera de desbloquear el problema político, de dar una certidumbre en algunos temas, de parar un poco la confrontación y dar una señal política de confianza muy fuerte, la situación se va a seguir deteriorando. Por lo tanto, el gran trabajo político del gobierno, en primer lugar, es lograr eso. Y eso implica un fuerte, yo diría, golpe de timón político, de confianza, de resolver algunos problemas, de ceder en algunas cosas y de darse cuenta de que esto ya no es chiste. Es decir, aquí ya no es si la candidatura del presidente, no, esto está complicado. Está muy complicado. Entonces, aquí lo de la candidatura del presidente ya suena a utopía a este paso. ¿Ok? Entonces, el gobierno tiene que dar una señal de confianza y eso implica algún grado de acuerdo con algunos actores políticos. Y los actores políticos ojalá sean responsables. Pero si no hay esa serenidad política, es muy difícil que el propio gobierno encuentre los elementos para empezar a encarrilar el frente económico. Entonces, ese es el problema. Gracias, Armando. Y esa es la conclusión y este es el punto final del Piedra, Papel y Tinta. Esto ha sido el análisis claro, el análisis libre, el análisis a calzón quitado de Armando Ortuño. Para ustedes. Pero no me decís demasiado... No, nos viene bien. Creo que hay que ponerle el poto a la jeringa. No, yo creo que hay que decirlas. A ver, yo creo que están los problemas ahí. No son imposibles. Yo creo que el mensaje a la gente es que en gran medida los problemas económicos pueden encarrilarse, pero necesitamos para eso serenar la política. Si la política no se serena, no vamos a resolver y no vamos a avanzar. Sin embargo, creo que la política tiene todavía la posibilidad de serenarse para los próximos 2 años, tratar de llegar a la elección en buenas condiciones, y yo espero que haya responsabilidad en todos los políticos. Ahí estoy pecando tal vez de ingenuidad. Yo espero que haya conciencia en opositores, evistas, oficialistas, de, oye, esto no es su pelea de entre ellos, se están poniendo en riesgo a todos nosotros, ¿no? Inshallah. Misión